Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Los números por sí mismos no pueden explicar el fútbol, pero cuando los números coinciden con nuestras sensaciones, Sherlock y Watson han resuelto el caso. Y esto es lo que nos está pasando con el Arsenal de esta temporada. Líder destacado en la Premier, uno de los que lleva 9 sobre 9 puntos en la Champions, pero a diferencia de otras recientes temporadas, gracias especialmente a lo bien que está defendiendo el equipo. Sobre todo porque es eficiente defendiendo con los preceptos del método de Mikel Arteta, es decir, embotellando al equipo en campo arriba, jugando lejos de la portería de David Raya, pero también es eficaz cuando le toca sufrir y defender cerca del área propia. Cuando toca bajar al barro, los Gabriel Magalhães, Saliba, Calafiori, Timber, Zubimendi y compañía son absoluta garantía. Y estos son solo las sensaciones, pero es que los números lo refrendan totalmente. Son el equipo que más lejos defiende de su portería en toda la Premier y al mismo tiempo el que menos toque permite a sus rivales dentro del área de David Raya, menos toques dentro del área de Raya. Por todo esto, podemos decir que ha habido un sorpaso, que donde todos poníamos al Liverpool como candidatísimo a casi todo, ahora seguramente ponemos al Arsenal de Mikel Arteta. Hablaremos de esa roca defensiva que es el Arsenal actual. Toda la previa de la Champions tenemos partidos de los españoles a los que le vamos a dar bola como siempre con Aritz Gabilondo y José David López. Hablaremos de ese duelazo entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich, UEFA Europa League, una historia muy chula de la Conference y mucho más en un episodio que empezamos ya. Semana de Champions, semana de partidazos. Por ejemplo, hay un enfrentamiento entre el PSG y el Bayern de Múnich, del que, ¿por qué no se podría haber beneficiado nuestro equipo protagonista de la portada, que no es otro que el Arsenal? Vamos a hablar de esa roca defensiva en la que se ha convertido el equipo de Mikel Arteta y saludamos una semana más, igual que hicimos la semana pasada, a David Yorques, analista, comunicador también de fútbol, que nos está escuchando ya en sintonía de Play Fútbol. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, buenas tardes. Pues hicimos la previsión de hablar del Arsenal antes de saber cómo iba a ir el último partido, el que jugó este fin de semana contra el Burnley, otra portería a cero. La verdad es que ahora iremos repasando los datos, porque lo decíamos antes, ya no solo son las sensaciones que tenemos con este Arsenal, sino los datos refrendan todo lo que vamos sintiendo cuando vemos jugar a este Arsenal, que para empezar, David, es un auténtico equipazo, ¿eh? Sí, la verdad que es un equipo muy completo, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva. Es un equipo muy, muy bien estructurado, con las ideas muy claras y muy efectivo, tanto en defensa como en ataque. La idea era hablar de la defensa del Arsenal, de por qué Arteta está consiguiendo que defienda tan bien, que sea una roca, que le generen tanto peligro y que cuando le generen peligro lo resuelva tan bien, pero eso nos lleva, lo hemos ido hablando durante la semana, David, a hablar también de cómo ataca, porque cómo defiende este Arsenal viene muy marcado por la manera del juego, el tipo de juego y dónde pierde el balón el equipo, básicamente, David. Sí, así es, aunque son dos fases distintas, en mi opinión la idea es la misma y va muy unida en una fase a la otra. Y así es, el ataque es, la idea principal es tener el balón lo más cerca posible a la portería rival y a partir de ahí minimizar pérdidas, riesgo de pérdidas,
someter mucho al rival en zonas de mucho peligro y a partir de ahí generar ocasiones y ser eficaz. Es que directamente el Barley este fin de semana era incapaz de prácticamente de pasar el centro del campo con el balón controlado. Tienes ahí unas métricas que definen un poco lo que acabas de citar, ¿verdad? Sí, así es. Es el equipo con mayor control del juego. El control del juego se basa un poco en medir dónde se juega más cercano a la portería rival, es decir, la peligrosidad de los pases y de las acciones ofensivas. Es también el primero de la Premier League esta temporada en inclinación del campo a favor, que va un poco unido a la métrica anterior. Es el equipo que menos pérdidas tiene que acaban en contra, aunque sí que es verdad que es una de las poquitas debilidades que tiene en fase defensiva podrían ser las transiciones defensivas. Y después, bueno, es un equipo que somete mucho al rival por todas estas métricas. Pierde muy pocos balones arriba. Bueno, en definitiva, las conclusiones que podemos sacar entre David y yo, que el Arsenal no únicamente defiende bien, sino que controla los partidos a través de la posesión y de la gestión de los riesgos que puede tener, y un poco, David, de esa capacidad para mantener el balón en campo rival también. Sí, así es. Es la idea que tienen. Cuando más cerca el balón esté de portería rival, más cómodos se sienten y minimizan mucho pérdidas y son capaces de generar mucho peligro por la calidad que tienen en las tres medias puntas, delantera y bueno, la verdad que tienen mucho talento ahí en zona de tres cuartos, en último y en finalización. Le das mucha importancia también a la fase de presión en bloque medio, bloque alto también. Sí, en la fase de presión no es un equipo que sea muy agresivo la salida de balón del rival. Es un poco también la idea de dejar salir al rival con el valor, o sea, con el balón jugado desde atrás hasta implantar un bloque medio alto con una estructura muy junta, líneas muy bien estructuradas y a partir de ahí ya someter al rival en zonas un poco más avanzadas del rival. Y así lo dicen también los datos, que es el sexto equipo en PPDA, que mide los pases permitidos del rival por cada acción defensiva en campo rival. Después es el sexto en recuperaciones altas y el quinto en recuperaciones el último tercio, que es un poco, no es un equipo muy agresivo en la salida de balón del rival, pero ahora luego veremos donde de verdad son muy eficientes y muy agresivos. Más que recuperar muchísimo en esa fase, lo que hace es condicionarte, te condiciona mucho en esa salida de balón y te hace débil a Sí, partir de esa presión, que no es que le sirva para marcar goles a cascoporro, no es aquel Liverpool de Klopp, no es ese tipo de presión, pero sí que condiciona absolutamente al rival. Otra faceta muy importante es el tipo de defensa por zonas. sí, un poco el dato que un poco refrenda lo que hemos comentado anteriormente, la fase de presión en bloque medio alto, es que es el equipo que más pases concede al rival en zona de inicio de salida de balón del rival. Pero sí es verdad que ahora, pues bueno, en zona 2 zona intermedia, es el segundo equipo que menos pases concede al rival. ¿Mm? Y en zona 1 en zona de más cerca a la portería propia, es el equipo que menos pases concede. Y pues también no son muy agresivos, como hemos comentado, en la salida de balón del rival, pero tienen una línea defensiva la más adelantada y el portero es el portero que mayor altura hace en las acciones defensivas. Para que la Entonces, gente lo tenga en la cabeza, David, es David Raya, es el portero cuyas intervenciones defensivas son más altas en el terreno de juego, o sea, más cerca de la portería del rival de toda la Premier League, ¿eh? sí, exacto. Sí, sí. Es el portero que más altura tiene respecto a su propia portería en las acciones defensivas. Cada vez, para el modelo de juego que tiene es imprescindible tener un portero que esté tan atento y tenga esa capacidad Mm. para el juego. O sea, la altura del portero es el equipo que menos concede en la zona de finalización, es el segundo equipo que menos concede en la siguiente zona, para que la gente no se entienda Sí. a partir de la frontal y demás. Bueno, son números impresionantes. Sí. Pasando, ibas a decir algo, David, perdona.
Sí, y eso, y el equipo que más pases concede en la salida de balón del rival, que es un poco lo que hemos hablado, la idea. Sí, sí. Em, ¿Cómo defiende la construcción o elaboración del rival? Sí, esto también va un poco unido a lo que hemos comentado de lo que permite, de los pases que permite al rival por zonas, ya que es el equipo que permite menos pases progresivos del rival y el equipo que menos peligrosidad del pase, que es una métrica que se llama XT, que Ujú. mide la peligrosidad de cada pase, mide un poco las zonas donde realiza el pase los jugadores y se va ponderando y se va añadiendo como el XG o los goles esperados, pues mide la peligrosidad de los pases. Y también es el equipo que menos XT, que menos peligrosidad del pase permite al rival. Es decir, Entonces llega un poquito. claro, para que la gente lo entienda, al Arsenal de Arteta le da un poco igual que el central se la pase a su compañero central del rival, se la vaya pasando al portero. Normalmente ahí, a no ser que lo vean muy claro, no van a saltar a esa presión. Lo que sí que van a hacer es no concederte pases dentro, pases que ya te puedan empezar a complicar, pases que puedan partir al equipo en dos. Ese tipo de presión no la va a hacer, sí que va a hacer presiones pues que te obliguen a jugar en largo y ahí son ganadores, o presiones que te obliguen incluso a tirarla fuera. Pero los pases entre centrales no le molestan, pero te condiciona absolutamente. Y para cerrar, tenemos el tipo de defensa en la zona 1-2, cuando le toca, cuando ya no puede defender arriba y cuando le toca estar en su campo, vaya. Sí, ahí en zona 2 la verdad que tiene una muralla, es un equipo muy, muy bien estructurado que pocas veces permite al rival superar esas zonas. Y a pesar de, o sea, además de ser un equipo que deja poco pasar al rival de esa zona, cuando el rival pasa de ese intervalo de esas zonas, es muy, muy efectivo. Y así lo dicen también los datos, ya que es el equipo que menos goles esperados recibe, son 5, Sí. y el equipo con menos goles encajados, que son 3. O sea, debería llevar 2 goles más de los que ha encajado. Es muy poco, es el equipo que menos XG, pero es que además ha encajado 2 menos de lo esperado. Es decir, que es muy efectivo. Para lo poco que le llegan, además que le llegan poco, es muy efectivo. Después también es el equipo que menos paradas, menos intervenciones de David Raya ha hecho, pero con un mayor porcentaje de éxito en ellas. Es un poco lo que estamos comentando, que le Sí, sí. llegan muy poco, pero cuando le llegan es muy efectivo. O sea, Después es el la equipo. gente que no piense que solo que David Raya tiene poco trabajo, que es verdad, lo está diciendo David, es el portero de la Premier que menos trabajo tiene si analizamos la peligrosidad de los tiros de los rivales, de las zonas en las que tiran los rivales, por el tema de los XG, pero las que tiene las está resolviendo de narices. Sí, Seguía y decías, David. sí, en eso, que es el portero que más porcentaje de éxito tiene en las paradas. Y luego es el equipo que menos acciones y ocasiones de gol recibe, el equipo que menos remates recibe tanto total como a puerta, el equipo que menos pases permite en el área propia, el equipo que menos centros recibe en el área y el tercero en porcentaje de duelos defensivos ganados, que es un poco también lo que hablamos. Llegan muy poco, es que son métricas que dejan muy claro la capacidad que tiene para proteger su área y su zona más peligrosa, que es la 1 y la 2. Y además cuando el equipo rival llega es muy efectivo. La línea defensiva tiene unos perfiles con mucha capacidad para solventar estas situaciones y son muy completos. Mm. Pues estamos hablando de un equipo del Arsenal que es una auténtica roca defendiendo. Hoy queríamos explicar los motivos, las razones de por qué lo está haciendo, a través de explicar su modelo de juego y también acompañarnos de algunos datos que refrendaran lo que estamos viendo todos ahora mismo, que es uno de los mejores equipos de Europa. David, como siempre, un placer. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer es mío, Bruno. Un abrazo. A todo esto, lo decíamos antes, también es muy importante, es clave, vaya, que luego a la hora de defender tus jugadores sean ganadores de duelos, que en el típico envío en largo Gabriel Magalhães le gane el duelo al Erling Haaland de turno, Saliba, Timber, Calafiori, como defienden todos ellos el área también,
el propio David Raya y su sentido del juego, la capacidad que tiene para salir del área y cortar contraataques rivales, y para salir también, a pesar de que no es muy alto, y ganar esos centros al área peligrosos de los rivales. Y este año en el Arsenal ha habido también una incorporación que muchos aseguran que ha sido importante. Han firmado a Gabriel Heinze y es muy divertido ver las charlas que tiene Heinze, con charlas motivacionales básicamente, con los jugadores justo antes de los partidos, con los defensas básicamente, y el portero David Raya justo antes de los partidos. ¿Cómo les mete en vereda? Le preguntaban a Mikel Arteta sobre esa incorporación de Heinze, y creo que es interesante lo que comentaba. Well, I think that's something very, very collective with all the coaches, with the players, with their commitments as well. And Gavi added something different, that willingness to will, I think. And now we've seen that obviously through his career, that experience to win and to elevate somebody's level and ambition and drive to the highest limit. And he's extraordinary at that. Elevar el nivel competitivo, elevar esa voluntad de ganar de cada uno, es lo que dice Mikel Arteta, que ha conseguido impregnar Heinze en sus defensas. Creo que es muy revelador y también muy interesante. Ahora sí, vamos con la jornada 4 de la Champions, todo el análisis previo en Play Fútbol. Bueno, vamos allá ya con la Champions, mesa de análisis top, como siempre, con José David López y con Aritz Gabilondo. La clasificación en la Champions ya denota que los equipos grandes este año sí le han visto las orejas al lobo, han visto que no se podían despistar ni un segundo, y miras, por ejemplo, al top 8 y te sale un PSG, Bayern, Inter, Arsenal, Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, y se cuela, es verdad, ahí el Newcastle. Pero es que seguidito el Newcastle viene en Barça, Liverpool, Chelsea. En definitiva, que no hay cantazos como los que vimos el año pasado. Así que empiezan a ser súper decisivas las jornadas, aunque es verdad que no hay nada tan llamativo como lo que les pasó a PSG y Manchester City la temporada pasada. Pero muchas cosas interesantes que comentar y muchos partidazos esta semana, como siempre. Aritz Gabilondo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas. Y está también José David López. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno Aritz? Muy bien. A ver, esta semana no hay queja posible. Aritz, mira, le habéis ganado al Athletic en el derbi, Sí. además con gol al final, Real Sociedad 3, Athletic 2. El femenino de la Real le ha ganado al Barça, que es histórico. Sí, histórico. El Betis acabamos carrusel hace unos minutos, le ha cascado un 3-0 el Betis al Mallorca, David. O sea que... Sí, y poco me parece. Bueno, creo que es la primera vez en toda la temporada que en la segunda parte estaba prestando más atención a Milan en Roma, que se estaba jugando al mismo tiempo, porque el Betis ya lo había solventado, así que bueno, notición. Y el Castellón le ha ganado 2-1 al Málaga. Hemos jugado una castaña de partido, perdón. Sí, hemos jugado bastante mal. Pero con 2 goles ahí al final, Camará y Doué, pues nada, 2 centros al área, 2 golitos. Esto es la segunda división, papá, que diría aquel. Y nada, 3 puntos que cortan la hemorragia, pero nos había eliminado el Antoniano. Aritz, ¿qué te parece? Ya, pues mira, nosotros al final ganamos bien, pero también sufrimos en el primer tiempo contra el Negreira, o sea que sí. nada que me sorprenda en este tipo de equipos. Un poquito más de nivel espero que haya, por ejemplo, en un Liverpool-Real Madrid, luego repasaremos todos los partidos, pero vamos 1-1 con los de los españoles, el martes 9 de la noche. Te la tiro a ti, David. Si nos dicen el 1 de septiembre, con los fichajes ya cerrados, como habían acabado las plantillas, cómo estaban los equipos y tal, que el Madrid va a ser favorito, me atrevo a decir, claro, para ese partido en Anfield, hubiéramos dicho que el que lo dice está loco. A ver, por dinámicas podemos imaginar que es así. Yo no lo veo tan así, y porque evidentemente es Anfield.
y el Liverpool en noches top europeas, ese Never Walk Alone y esa sensación de grandeza la tiene. El Aura es uno de los estadios que mejor lo conserva del mundo y yo no creo que tenga un déficit y ni que salga muy precavido el Liverpool temiendo un Real Madrid que evidentemente en forma ahora mismo es de los que mejor forma está en toda Europa. Pero me lleva más a la sensación del Real Madrid con poco, porque todavía no ha encontrado un concepto muy claro de fútbol, pero con poco está siendo muy rentable y está sabiendo por lo menos sacar resultados. En base a eso ya habrá tiempo para pedirle más a Xabi Alonso, a que se vea más su sello y a que probablemente haya una brillantez más global. Yo creo que ahora mismo se sostiene por gran nivel individual de varios jugadores que son determinantes ahora mismo. Hablo de Courtois, hablo de Mbappé, hablo de un Bellingham creciente, hablo de la conexión que está encontrando Güler con Mbappé, House en carreras para mí cada vez creciendo más. Bueno, creo que son momentos concretos de ciertos jugadores que más o menos al mismo tiempo hacen fluir bien al Real Madrid por encima de brillantez y que el Liverpool pasa lo contrario. Ha fichado tanto que teníamos la expectativa altísima, que el año pasado quizá fue prematura el éxito de la aventura de Slot en Anfield y que ahora las piezas no acaban de encajar. Si a eso le sumamos que hay varios jugadores que claramente, al revés que el Madrid, en vez de ir hacia arriba han ido hacia abajo, hablo de McAllister, de Salah, de los problemas en la portería, de propia duda con Vers, que ya está saliendo hasta el 11. Bueno, pues todo eso nos lleva a la mezcla de que la sensación global te dice que a lo mejor llega muy bien el Liverpool, pero no creo que sea tan así en una noche Champions. Yo no sé cómo lo ves tú, Aritz, pero, a ver, con todo el respeto, a mí Szoboszlai es un jugador que me encanta, pero que en un equipo que ha fichado como ha firmado el Liverpool este pasado verano, el mejor futbolista esté siendo Szoboszlai, ya te dice bastante. Sí, está siendo el mejor cuando ha jugado de lateral derecho y está siendo el mejor cuando está jugando en su sitio. O sea que yo creo que ahí evidentemente eso habla del déficit que está encontrando el Liverpool, que no es capaz de dar cobijo a sus fichajes galácticos, ni Wirtz, que efectivamente está perdiendo incluso el sitio, ni Isak, que bueno, es verdad que ha estado lesionado estos últimos partidos, pero cuando ha jugado no ha rendido a su nivel. Y eso yo creo que ha hecho que va a hacer que vaya volviendo al Liverpool del año pasado. De hecho, el otro día ya vimos un 11 prácticamente era el mismo que sacaba el año pasado con la incursión de Mamardashvili por la lesión de Alisson y con Ekitike Ribe porque ya no está Luis Díaz. Pero yo creo que Slot, como esto siga así, va a ir volviendo poco a poco a ese Liverpool del año pasado. El problema, claro, es que ha gastado tal millonada de dinero que este rendimiento es paupérrimo para lo que uno podía imaginar y esperar de un Liverpool que ya era un gran equipo el año pasado y con estos fichajes muchos pensábamos que daba con la tecla de lo que le faltaba, ¿no? Que era un jugador imaginativo para defensas muy cerradas como pueda ser Wirtz y con un gran delantero goleador como pueda ser Isak. El problema es un poco también lo que decía David, que ni siquiera los del año pasado están a ese nivel. Es decir, que no te está funcionando Frimpong, no te está funcionando Kerkes, Isak tampoco, y además ahora está lesionado. Lo mismo podemos decir de Ekitike, Wirtz, que era un jugadorazo. Nadie está a su nivel, pero es que los Salah, Gravenberch, McAllister, me atrevo a incluir a la pareja de centrales que empezaron muy bien, pero Van Dijk y Konate ya no están a ese nivel. Sí, Konate está muy mal. El equipo viene de ganarle al Aston Villa, o sea que no nos volvamos tampoco locos. Yo ahí entiendo lo que dice David, pero es verdad que el equipo no está bien. Y hacía una lectura, David, te la tiro a ti, Obi Mikel, y se lo escuchaba también a Steven Gerrard, y me parece que a veces tenemos que humanizar un poquito más también el fútbol, y es una plantilla en la que ha fallecido un jugador de manera abrupta en verano. Sí. Se murió Diogo Jota, y tú tienes que seguir con la vida y tienes que seguir adelante, pero son compañeros de trabajo, son amigos al final muchos de ellos, y tú en cada entrenamiento estás pensando que en un ejercicio igual está un chaval de la cantera donde tendría que estar Diogo Jota, estás mirando te estás poniendo las botas y miras a la taquilla en la que estaba Diogo Jota y ves que hay otra persona. Es imposible que eso no afecte a una plantilla de fútbol. Luego, en la personalidad de cada uno está si más, menos, está cuánto dura, pero que eso es un factor que está afectando también es evidente. Ha alterado todo, además que nosotros no podemos saber hasta qué punto eso te condena o te lleva un poco a traspié inicial, sobre todo el shock. Mira, hablamos mucho al principio, Bruno, recuerdo haberlo hablado contigo además, como al principio de temporada estaba sacando con
goles en el descuento, 4 o 5 semanas consecutivas, goles del tiempo añadido Liverpool, y pensábamos, bueno, sí, será más corazón, más coraje, más orgullo. Ese tipo de cosas se veían mucho además en Anfield, dedicando goles a Diogo Jota. Es decir, que había como un aura de verdad que algo se anhelaba muchísimo de él y que había algo que estaba en el ambiente que te llevaba a que el equipo estaba pensando también, más allá del juego, estaba pensando en lo que había sucedido, como que estaba digiriéndolo todavía. Yo creo que poco a poco se va a ir dejando de lado, pero es inevitable. Cada vez que se juega en Anfield hay un minuto en el que se sigue citando su nombre. Hay claras referencias en las gradas continuamente a Diogo Jota, y bueno, cada semana tenemos nuevas historias de, por ejemplo, esta última ha salido como Salah, algunos vídeos que había grabado con él unas semanas antes de haber fallecido, que se habían ido juntos y demás, y el propio Salah lo ha citado. Es decir, es que es imposible saber hasta qué punto eso ha destrozado cosas internas en el equipo, pero desde un punto de vista futbolístico, el hecho es que dejaron que se marchara Luis Díaz en esa zona y yo creo que fue un error. Los fichajes, concretamente justo ese perfil, pensábamos que era el más débil que quedaba, con Gakpo prácticamente como único referente, y evidentemente futbolísticamente incluso me atrevo a decir que también, es que no es solo lo que ha perdido anímicamente o lo que eso representa una muerte de ese tipo y más como fue, sino que incluso el propio nivel que te daba Diogo Jota era de los que en momentos turbios como ahora siempre daba la cara. Es así. Llevándolo al partido, son dos equipos que a priori quieren lo mismo en los partidos, que quieren robar en campo rival, dos equipos dinámicos y demás. Yo estoy con lo que decía David Aritz de que al final el Real Madrid no es que no se sepa qué quiere jugar, sino que está pudiendo jugar a lo que quiere Xabi Alonso, pocos minutos por partido, está pudiendo ser ese equipo que quiere robar arriba, que quiere dominar en campo rival, al mismo tiempo combinar de manera bastante veloz. Lo estamos viendo, pero un poco con cuentagotas, pero al mismo tiempo ha sabido Xabi Alonso encontrar o elevar el rendimiento individual de varios jugadores. Me gustaría también nombrar a Tchouaméni, que está en un nivel físico también y a nivel de recuperación está espectacular, y eso te permite, por ejemplo, jugar con un centro del campo con Arda Güler y Bellingham, que también es mi gran pregunta. Arda Güler y Mbappé, tal y como están de nivel de entendimiento los dos, no los puedes sacar del 11, o sea, esos dos, más allá de que evidentemente Mbappé va a jugar, Arda Güler también, porque es que es el que mejor se entiende con Kylian, y Bellingham ha vuelto realmente muy, muy bien. Me llama la atención cómo va a resolver ese rompecabezas Xabi Alonso de cara al partido en Anfield, Pues yo diría que como el día del clásico, es decir, metiendo a Camavinga y reforzando un poco el centro del campo para ser un equipo todavía más fiable. Yo sí que creo que se están viendo ya avisos de lo que es el Real Madrid y Xabi Alonso. Es verdad que todavía tiene margen de crecimiento, pero ya solo con esto, con el rendimiento colectivo, con la idea de recuperar rápido tras pérdida, con el esfuerzo colectivo y solidario a la hora de defender, a mí me parece que ya el Madrid gana mucho respecto al del año pasado. No vive única y exclusivamente de las individualidades de Vinicius o de Mbappé, ¿no? Que era quizá lo que le condenó el año pasado, que si tenían un mal día sus estrellas, no había equipo detrás que sustentara aquello. Ahora sí que veo un Real Madrid que por lo menos tiene una idea, y esa idea, que además tiene mucho que ver con la generosidad en el esfuerzo y sin balón, me parece que le va a dar una regularidad de victorias que ya se está viendo. De hecho, ha perdido un partido, todos los demás los ha ganado. Con esto, a mí lo que me hace ver es que va a ser un equipo súper fiable en Liga, súper fiable, como lo era Xabi Alonso en el Leverkusen en aquel año en el que gana. Tengo más dudas en partidos puntuales, como le ha pasado, por cierto, siempre a Xavi, aquella final de la Europa League perdida frente al Atalanta, aquel 4-0 que le meta el Bayern en Champions, este mismo año el 5-2 del Atlético de Madrid. O sea que creo que es un equipo más por esa regularidad concebido para torneos largos que para torneos cortos, que es justo un poco la antítesis de lo que ha sido el Real Madrid de Ancelotti. Pero vamos a ver, porque tiene una prueba durísima contra el Liverpool en ese aspecto también. Va a ser un auténtico partidazo. Yo di también favorito a la Liga al Madrid y no le di favorito en la Champions, favorito número 1, se me echaron encima y la razón di exactamente la que estás dando tú, pero bueno, esto es muy largo, veremos qué pasa y si hay un club en la Luego se meten con nosotros. Claro, si fallamos, ya sabes. O sea, eso siempre, aunque acertemos,
metemos, buscan el resquicio para meterse con nosotros. Eso funciona así. Juega el Atlético contra el Unión Saint-Gilloise, que es actual líder, que viene de golear al Zulte Waregem, David, y es uno de los clubes que en Bélgica están haciendo muy bien una cosa. La Liga Belga se está convirtiendo en una liga en la que hay 4 o 5 clubes, Brujas, el propio Unión Saint-Gilloise, podemos meter ahí al Anderlecht incluso, intentan comprar talento joven, desarrollarlo, darles bastante bola y luego traspasarlos caros. En ligas del top 5 te pones a mirar, he hecho el ejercicio, no os voy a decir todos, pero más allá de los evidentes, los Kevin De Bruyne, Courtois y compañía, Zegrova, Openda, Jonathan David estuvieron en liga belga, Doku del City estuvo en liga belga obviamente, Chemsdin Talvi que se está saliendo, está jugando muy bien en la Premier, estuvo en liga belga, el propio Trossard, Nusa el de el Leipzig, Ivanovic que está en el Benfica también. Lo están haciendo bien realmente lo de fijarse en jóvenes talentos. Muchas veces les firman directamente de África o de ligas incluso menores y demás con 16, 17 años, les dan apoyo, les dan bola y ahora mismo, por ejemplo, en Unión Saint-Gilloise hay jugadores interesantes y es un equipo que vendió bastante bien el último verano. Sí, a ver, Bélgica, digamos que de alguna manera se dio cuenta del rol que tiene ahora mismo en el fútbol actual, que es, ni siquiera me atrevo a decir de semillero, que lo es, pero no es principalmente un semillero, es sobre todo un trampolín. Ahora mismo lo que hace algunos años era Holanda y probablemente en eso incluso le ha superado, porque es verdad que no tiene el mismo foco que Holanda, seguramente porque no tiene tantos campeones de Europa como Holanda, pero a nivel colectivo el campeonato es más atractivo incluso, porque se altera mucho más, puede ganar cualquiera, no está tan cerrado entre 3 como le pasa a Holanda. Y eso ha ayudado mucho a que, primero, por los ascendentes africanos que tienen muchísimos jugadores, pues ahí claramente es un trampolín para todo tipo de nacionalidades africanas, porque además es un fútbol que va muy bien para la zancada, mucho espacio, mucha libertad. Eso hace que claramente el que cae en proyectos que están trabajando en esa línea, pues de alguna manera multiplica con mucha facilidad el hecho de que allí vayan brillando jugadores con esa tipología de fútbol, un fútbol muy abierto, muy divertido. Y fíjate, este año solo, a mí me vienen así de cabeza, según estamos hablando. Igor Thiago fue vendido, creo que fue el año pasado al Brentford por un dineral. Lo había fichado el Brujas unos meses antes del Ludogorets. Yassari es verdad que todavía no lo está haciendo bastante bien en el Milan, pero lo ha vendido por un dineral también hace muy poquito. Por allí pasó Osimhen hace también algunos años, antes de ser vendido al Lille. El primer equipo donde brilla es allí en Bélgica, en el Charleroi. Es decir, que así de cabeza me viene Víctor Boniface, que estuvo precisamente también en el Saint-Gilloise, y allí es donde la rompe. Es que hay muchísimos jugadores, pues, de Nusa, de Bailey, bueno, muchísimos. Pero la realidad es que se ha convertido en eso. Y el Unión Saint-Gilloise ahora mismo es el mayor estilete de todo eso, porque es un equipo que nace hace básicamente, o renace hace básicamente 15 años, le compra el dueño del Brighton, ya sabemos cómo trabaja el Brighton, que es esto mismo llevado a cabo, en vez de en la Premier y Big Data, pues llevado en una liga que trabaja solo para vender jugadores, pues evidentemente por eso el Saint-Gilloise ha crecido tantísimo y ahora mismo es uno de los lugares donde casi todos los jugadores que van ahí en zona ofensiva acaban siendo vendidos o 1 o 2 años después por un dinero. Está muy bien el ecuatoriano Kevin Rodríguez, Aritz. Sí, me encanta. Lleva 9 goles. Y Ordóñez también, sí, Ordóñez en el Brujas, otro pepino, vamos, que sí, tienen los ecuatorianos ahí. Centrándolo en el Saint-Gilloise, en ese partido contra el Atlético primero, equipo que juega 3-4-1-2 generalmente, bueno, con 2 delanteros siempre bastante punzantes. A ver, la mala suerte que va a tener el Saint-Gilloise es que seguramente le llega el mejor Atlético de Madrid de toda la temporada. El equipo del Cholo se le ve muy seguro, Está jugando muy bien al fútbol, creo que ha conseguido Simeone autoconvencerse de que aquí hay una plantilla como para sacarle jugo en ese sentido. Está virando un poco su idea de ser un equipo más práctico que brillante hacia quizá lo contrario, ¿no? Hacia encontrar los resultados a través del buen fútbol y creo que la respuesta está siendo muy, muy positiva. Incluso sin Barrios, el otro día, que es el jugador que le da sentido al centro del campo, pues el equipo juega muy bien. Y luego la plantilla es que es magnífica. Es que tienes jugadores que no son titulares indiscutibles como Griezmann,
como Thiago Almada, aunque habrá que ver, ¿no? Ahora que está volviendo de lesión si se mete en el 11, como Gallagher. Estamos hablando de jugadores de primer nivel que son internacionales en equipos punteros del mundo y que no son ni siquiera titulares indiscutibles en el Atlético de Madrid. Así que entre esa idea de Simeone un poco modificada respecto a lo que ha sido siempre y el nivel de la plantilla que ha confeccionado este año, yo creo que es una temporada como para que el Atlético de Madrid pueda hacer cosas importantes. Le firmaron a Pocognoli, al entrenador que tenía el Saint-Gilloise, se lo llevó el Mónaco. Está entrenando David, no sé si pronunciarlo en francés, yo creo que él es belga, yo creo que debe ser David Hubert o algo así, pero Hubert, bueno, sí. 37 años, que lo está haciendo bien en el Leuven. Bueno, lo acaba de firmar el Leuven y le firman, debe ser David seguramente el más joven o de los más jóvenes actualmente en esta Champions, ¿no? Sí, de la Champions creo que sí, debe ser de los más jóvenes, no tengo el dato, pero evidentemente sí, de los más jóvenes. Acaba de llegar, como aquel que dice, 5 partidos. Es verdad que ha pasado ya ronda de Copa, salvo el que perdió, y muy bien perdido además contra el Inter en casa, el resto lo ha ganado todo. Es verdad que estuvo en la cantera del Anderlecht. He estado hablando hoy justamente con alguien que vive allí en Bruselas y es de la Unión Saint-Gilloise de toda la vida, y me ha dicho que a nivel interno allí en Bélgica era uno de los que tenían apuntado hace mucho tiempo, porque tiene una mentalidad súper ofensiva y pues trasladado a lo que estamos diciendo de querer rápidamente generar jugadores en faceta ofensiva que a largo plazo lo puedan vender, pues que por ahí va muy, muy en la línea de este fichaje. A mí el que más me gusta, por decir un detalle, por lo menos el que más me gusta en cuanto a creatividad, el Hadji, el enganche marroquí, que realmente hay muy pocos equipos además que jueguen con enganche últimamente en Champions, y este es uno de los únicos que se lo gana, y está muy muy bien ahora mismo, sobre todo en defensa. Es clave Burgess, el inglés, que es súper veterano, pero verdaderamente ahora mismo es fundamental, y Niang, el senegalés, interior izquierdo. Están realmente bien y son jugadores que seguramente no tienen mucho nombre ahora mismo, pero que son determinantes para este Unión Saint-Gilloise, más allá de evidentemente lo que decíamos de Kevin Rodríguez o de David Promise, el canadiense, que creo que también va a estar. Hay varios canadienses, por cierto, esto nos podía llevar a un tema, pero últimamente salen bastante delanteros canadienses. Sí, también es verdad. La jornada del martes es 6:45, Nápoles Eintracht de Frankfurt y Slavia de Praga Arsenal. Para el horario de las 9 de la noche juegan los dos equipos madrileños, Atlético Unión Saint-Gilloise y Liverpool Real Madrid. Se juega también un Bodo Glimt Mónaco. En Turín, Juventus Sporting. Va a jugar Mendy contra el PSV, Olympiacos PSV Eindhoven, Tottenham Copenhague y Aritz. Nos han puesto en el mismo horario. O sea, a mí el formato nuevo de la Champions me encanta, pero el que hace los horarios igual le tiene que dar una vuelta a poner en el mismo horario y el mismo día un Liverpool Real Madrid y un Paris Saint-Germain Bayern. Tiene mucho sentido. Qué partidazo ese PSG Bayern. Fíjate, veo por cómo están un pelín mejor al Bayern, por la cantidad de bajas que está teniendo el PSG y demás, pero también te digo que el PSG de Champions está siendo un auténtico rodillo el equipo de Luis Enrique, ¿eh? Sí. El Bayern ha ganado todo. 15 partidos esta temporada, 15 victorias entre todas las competiciones. Está absolutamente imparable. El otro día descansan incluso Olise y Kane para llegar fresquitos a ese partido de Champions frente al PSG. Y en el PSG un poco lo contrario. Aunque es verdad que está jugando muy bien en Champions, lo hemos visto golear en Leverkusen, goleó también en casa el partido anterior y además jugando francamente bien al Atalanta, pero a mí me parece que esas lesiones al final le van a tener que pasar factura, ¿no? Es un equipo que, por ejemplo, en el caso de Dembélé incluso ya ha recuperado la lesión que tuvo, otra vez está renqueante, no se sabe muy bien si está al 100%, suplente el otro día y bueno, pues hay algunas dudas. Fabián ha vuelto al equipo, pero también venía de una lesión. Atrás han tenido la lesión de Pacho, también la de Marquinhos. En fin, que han sido muchos jugadores, además muy importantes, que se han ido cortando con el paso de los partidos y que han hecho que no hayamos visto todavía la mejor versión, creo, del PSG. Pero es cierto que si en algo ha destacado el PSG en estos últimos tiempos, incluso el PSG campeón de Champions, es que en los partidos grandes siempre ha dado el do de pecho. Lo hizo el año pasado frente al Liverpool en aquella eliminatoria que tenía que levantar en Anfield. Lo hizo posteriormente también contra el Arsenal, lo hizo en la final contra el Inter, lo hizo contra el Madrid en el Mundial de Clubes, así que yo creo que estamos preparados para ver un buen PSG en ese partido, para mí el mejor de la Champions hasta ahora, que es el PSG contra el Bayern.
Yendo cronológicamente, el miércoles el primer partido de los españoles que tenemos es el que va a jugar el Villarreal contra el Pafos, que, David, hay que decir el mérito que tiene Juan Carlos Carcedo en todo esto, en todo lo que le está pasando al Pafos, un equipo de generación muy reciente, que no tiene prácticamente historia, llega y le hace campeón de Copa, al año siguiente campeón de Liga, pasa la eliminatoria este pasado verano, las eliminatorias que le dan acceso a la Champions, es histórico, nunca el Pafos obviamente había jugado en la Champions, y la gente puede pensar, bueno, solo han marcado un gol, no han ganado todavía ningún partido. Es verdad que han empatado contra el Kairat Almaty, que es de los peores equipos de esta Champions, pero también le rascaron un empate a 0 a Olympiacos. El equipo está con 2 puntos, el Pafos. A ver, es verdad que las opciones de que el Pafos se clasificara pasaban por ganarle al Kairat Almaty, no nos engañemos, y eso es así. Pero dicho esto, ya ha jugado contra uno de los cocos, que es el Bayern, y me parece, lo primero que hay que decir, el meritazo que tiene Carcedo en todo esto, ¿eh? Sí, es difícil hacerse la idea, porque, a ver, este club tiene 11 años de vida, hace 5 estaba en segunda división de su país, de Chipre, y encima es de una ciudad prácticamente inventada desde el punto de vista futbolístico, porque realmente Larnaca y otro tipo de ciudades, Nicosia, son las que siempre han tenido de alguna manera a nivel chipriota el protagonismo, con lo cual inventarse un club prácticamente de la nada, bueno, esto nace de una inversión tremenda de Rusia, de unos rusos que tienen un montón de supermercados en Rusia, es millonario, pero eso no quita que han hecho muy bien las cosas, porque han salvaguardado la identidad del club en todos los sentidos para que la comunidad de Pafos, que además me consta que es bastante exigente en este sentido, se vea como una llegada no demasiado invasiva dentro de lo que pueda permitirse, y sin embargo han gastado lo justo, pero muy bien gastado. Y Carcedo es absolutamente clave. Primero porque es el que transforma todo, el que le da profesionalidad, el que aprovecha justo el tirón con la nueva ciudad deportiva que estaban haciendo, ha creado filiales y demás, que es algo que allí prácticamente no existía. Todo eso le ha dado un empaque tremendo a nivel competitivo, y es verdad que el Pafos seguramente, cuando le hemos visto en el reto de querer meterse en Champions en verano, creo que ha dejado los mejores momentos. Ahora le está costando mucho más arrancar. No sé si al mismo tiempo que está jugando la Liga, tener que luchar en ambos frentes también Champions, se le está haciendo un poco de bola y le está costando mucho, nos le estamos viendo brillar. Viene de perder el otro día la Supercopa, y ahora ha ganado esta semana, hoy mismo ha ganado 1-0 y se ha colocado ahí para estar luchando por el título, que es lo que más les importa. Pero a nivel Champions, que este equipo esté aquí es un absoluto milagro, y yo creo que va a seguir rascando puntos. Me da la sensación que no hemos visto todavía buena versión de Correia, que a mí me gustó mucho en verano, de Orsic. Seguramente va un poco, adolece de seguridad defensiva, porque son partidos de mucho ida y vuelta, pero eso lo va a acabar pagando. Igualmente, el día que no lo pague, pues va a dar una alegría, porque yo estoy seguro que va a ser capaz de ganarle a alguno de los que no está en el plan. Podemos decir muchas cosas del Pafos y el mérito que tiene Carcedo, pero ahora mismo, Aritz, no sé si lo ves igual, pero el Villarreal es un equipo muy fiable, que evidentemente pues cuando tiene que jugar contra equipos como el Manchester City pues puede sufrir, aunque le pudo hacer partido perfectamente, pero sí. Vamos, con la plantilla que tiene, que para mí es una de las claves, que tiene cada posición hiper bien doblada, además de tener varios jugadores que se pueden adaptar a varias de ellas. El caso de Nicolás Pepe, con varios jugadores le pasa esto. Se da el lujo incluso de hacer rotaciones, cambios en el último partido. Marcelino García Toral, me parece un equipazo ahí el Villarreal, que tiene muy buena pinta este año, ¿eh? Sí, totalmente. Además, ya era muy buen equipo el año pasado, tenía un entrenador top y se ha reforzado muy bien. Pues yo creo que Renato Viga es muy buen central y aunque ha costado caro, pero lo está empezando a demostrar. El tema de Moleiro, bueno, pues no había ninguna discusión. Incluso Thomas Partey, que bueno, ahí está el tema de lo extradeportivo, ¿no? Y se habló mucho, pero yo creo que es un jugador que el año pasado incluso en el Arsenal en muchos momentos pues fue importante, y luego lo de Mikautatse, que yo creo que todavía tiene que explotar un poquito, ¿no? Pero es un muy buen fichaje también. A recuperar a Gerard Moreno, que también es un futbolista que ya sabemos lo que le ha dado estos años al Villarreal. Tiene a Yoce también, pues poco a poco entrando en dinámica y siendo protagonista. El otro día incluso marca un gol al Rayo, así que yo creo que es un Villarreal que es la consumación de un proyecto que ha vuelto a renacer después de esos vaivenes de los últimos años, Champions, descenso, Champions, que ha ido encadenando. Pues la apuesta por Marcelino era evidentemente ganadora, le está saliendo bien,
y creo que va a dar guerra en la Champions como ya está dando. Es cierto que perdió contra el City, pudo en un momento del segundo tiempo acercarse mucho al City en el marcador, no lo consiguió por falta de pegada, pero lo normal creo es que veamos al Villarreal ganar a Pafos y estar muy cerquita de los que se vayan a clasificar al final de la fase Liga. Veremos, favorito el Villarreal, pero va a ser un partido siempre interesante. 6:45 para las 9 de la noche, Brujas-Barça. Mira, ya que me hablabas de Ordóñez, te la tiro también a ti, Aritz. Yo te digo que si hablamos de nombres propiamente, me parece superior el equipo que tiene el Brujas al Unión San Gilois, ya que lo estábamos midiendo. Los laterales, Joaquín Seix y Sabe, me parecen buenísimos. Ordóñez en el centro de la defensa, gente en el centro del campo como Onyedika, me parece que tiene, y luego Cholis, Tresoldi. Tresoldi es muy bueno también. Sí. Claro. Forbes, que estuvo en la cantera de Manchester City, rapidísimo. Sí. Me encanta. Es que de cambio de nombre. Sí. Otro de los que está de moda últimamente, lo de cambiarse el nombre. Ya se cambió hace tiempo, hace 3 años o así, a Carlos Forbes, pero es buenísimo, sí. Y luego nos fijamos siempre en los jóvenes, pero Van Aken también, el mítico Van Aken, capitán del equipo, 33 años, un auténtico seguro de vida. Me parece un equipazo, vaya. Bueno, y todo esto después de haber hecho un verano de ventas espectaculares. Tú antes comentabas alguna, lo de Talvi en el Sunderland, que se está saliendo, Yassari, que se fue al Milan, de Kuiper, que acabó en el Brighton. Es decir, sacaron muy buen rendimiento a una Champions excelente que hicieron el año pasado, llegando a eliminatorias y dando incluso que hablar, dándose el gustazo, por ejemplo, de eliminar al Atalanta. O sea que yo creo que estamos hablando también de un equipo que está haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo. Esta temporada, lejos de venirse abajo por el cambio, digamos, generacional en el equipo, aunque ha mantenido a los Ordóñez, a Van Aken, como tú dices, pero metiendo gente nueva también por los traspasos que ha hecho, y ahí sigue siendo un equipo competitivo. Yo creo que le va a poner problemas al Barça. Estoy convencido, porque esa clase de equipos, por ejemplo, Girona hace unas semanas, incluso este mismo fin de semana hemos visto al Barça no pasarlo excesivamente bien, así que yo creo que va a ser un partido en el que, tal y como está el Barça atrás, le va a comprometer en más de una ocasión el Brujas. Momento complicado del Barça, momento de, casi te diría, de supervivencia, de sobrevivir, de David, que hasta el parón, casi mirar los puntos que saca y no mirar tanto el juego, aunque muchas veces va ligado una cosa a la otra. Para ganar normalmente tienes que jugar mejor, pero ahora mismo, con la cantidad de bajas que hay y tal, es un poco dispara y no preguntes. Eso hizo contra el Elche, porque no se puede sacar demasiado más positivo del partido del Barcelona, y casi te diría que debe volver con lo mismo de Bélgica, con 3 puntos como sea y sin mirar demasiado más. Y lleva así todo el año, además. La sensación es que está mirando mucho de reojo lo que pasó el año pasado, cuando tiene tanto éxito primer año de un proyecto que prácticamente no se daba como demasiado certificado que pudiera competir a ese nivel, y dejarnos esa brillantez del año pasado. Ahora igualarlo es casi imposible, y es también imposible no mirar al nivel que se logró. Con lo cual creo que está jugando contra su sombra del año pasado, y encima lo está haciendo con muchas mermas en bajas que son trascendentales, porque no es que te falte uno o dos puntualmente, es que son jugadores que de manera recurrente, y además cada vez con una enfermería más numerosa, pues es imposible encontrar cierta solidez, más allá de que evidentemente el colectivo se ha resentido, la portería y el problema que hay. Seguramente jugadores como Koundé, que el año pasado estaba estupendo, pues ahora no lo está tanto. Está teniendo que reconfigurar la pareja de centrales después de la marcha de Íñigo, y no ha conseguido esa solvencia ofensiva. Yo creo que al final llega tarde a las disputas, pierde posicionamiento, y eso le marca muchísimo en la línea defensiva cuando quiere arriesgar, porque no presiona al poseedor del balón. Bueno, este tipo de situaciones que parecían el año pasado no existir, o que si existían daba igual, porque después llegaba 3 veces y marcaba 5 goles, es así, le salía todo, pues evidentemente ahora se está notando mucho, y es momento de remar, seguir sumando para no descolgarse en ninguno de los torneos, porque llegará el momento en el que todo empiece a fluir un poquito más, seguramente, aunque yo le veo más dudas globales este año. Lo Rafinha, vamos a ver en qué queda lesión, pero es de manera demasiado irregular esta temporada, y nos puede recordar a otras versiones que hemos visto de Rafinha hasta el año pasado. Lewandowski no se sabe muy bien qué pasa con él, pero igualmente mucho problema físico. Lo de la misma va a estar ahí toda la temporada, ojalá llegue bien al Mundial, pero me temo que la popularidad le va a seguir apareciendo. Son demasiadas interrogantes, y el año pasado no había ni uno. Era todo tan perfecto que ahora regenerar 2.0 está siendo complejo.
Sí, le está costando al Barça, obviamente. De momento no está del todo descolgado en la Liga y en la Champions lleva 6 puntos. Vamos a ver cómo acaba esta fase Liga para el Barça. Vamos a cerrar el análisis con el Newcastle Athletic Club. Ambos vienen de perder. El Newcastle tampoco pasa por su mejor momento. Aritz, además con bajas importantes, Hall, Livramento, Joan Evisa también. No es la mejor versión ni mucho menos del Newcastle, aunque eso sí, el Athletic, no te voy a decir que viene en depresión, pero le está costando mucho. Pero casi. Pero claro, es que viene además de perder en el descuento el derbi y con prácticamente, te diría, ninguno de sus grandes jugadores en el nivel. Mira, Unai Simón me parece que sí que está al nivel y pegó una cantadita ahí importante, pero casi te diría que es el único que está en ese gran nivel. Vivian se puede acercar un poquito, a Laporte yo le veo fuera de su mejor forma también. No sé, ahora que hablaba David de incógnitas en el Barça, pues igual multiplicado por 2 en el Athletic. Bueno, es que creo que ha perdido 5 de los últimos 6 partidos, o sea que está una tendencia muy, muy negativa. El Athletic suele pasar, ¿no? Cuando uno tiene Champions, no es que se despiste, es que físicamente y mentalmente para este tipo de equipos no acostumbrados es muy, muy difícil mantenerse vivo y en pie y competitivo en todas las competiciones, ¿no? Y aparte ha tenido mala suerte, yo creo, con los rivales, es que está teniendo rivales durísimos. Ha jugado ya contra el Arsenal, que es, si no top 3 de favoritos, ahí está, en la Champions. Ha jugado en Dortmund, que es siempre un sitio durísimo, y iba a jugar en Newcastle, que también es complicadísimo. El Newcastle no está bien, efectivamente, es muy, muy raro el arranque que está haciendo de temporada, porque yo creo que la plantilla y el equipo y el entrenador pues, están muy cerca de entenderse los unos a los otros lo suficiente como para ser bastante más sólido. Yo, de hecho, bueno, ya comenté el partido de la anterior ronda contra el Benfica y me encantó el Newcastle, la verdad, con un Anthony Gordon espectacular. Pero si ves el partido que hacen contra el West Ham este fin de semana, aparte de la rareza de quitar a Gordon y a Weltemade, sí, cuando iba empate a 1, creo, el partido, o sea, no estaba ni mucho menos cerrado, pensando mucho en la Champions, pues ahí te das un poco cuenta de que también andan despistados, por lo menos en la Premier, lo que yo creo que no van a dejar dudas, y además en la situación que tienen consolidada es de poder ir a por los 3 puntos frente al Atleti y acercarse también mucho a ese top 8 final que tienen posibilidades de conseguirlo. Totalmente. De hecho, Pope seguramente fue el mejor del Newcastle en el día de ayer. Además de ese Pafos Villarreal, a las 6:45 se juega también el Karabakh-Chelsea, y ya para el horario de las 9 de la noche, Ajax Galatasaray, Benfica Bayer Leverkusen, Brujas Barça, Inter Kairat Almaty. Se va a jugar, buen partido el Manchester City Borussia Dortmund. Como hemos dicho, el Athletic visita al Newcastle y un Marsella Atalanta. Normalmente no entra en nuestra mesa de análisis de la Champions la Copa Libertadores, pero sé que mal hecho. Claro, debería entrar siempre. Sí, claro, muy mal hecho. Di que sí. Bueno, recrimina. Ahí hay que hablar porque teníamos la opción, David, de por una vez que no hubiera 2 finalistas brasileños, pero hemos vuelto a caer en la trampa. Nos pensábamos que Liga Deportiva Universitaria de Quito se podía meter después de ese 3-0. También hay que decir que fue un auténtico espectáculo el partido de vuelta de Palmeiras en casa, el ambiente que hubo, ese 4-0, y Flamengo-Palmeiras nada más y nada menos en la gran final. La misma de 2021, misma final, ganó 2-1 en ese momento. Es verdad que Palmeiras no tiene mucho que ver los dos equipos, aunque salvaguardan 3-4 jugadores más o menos los dos. De hecho, de alguna manera no han bajado el perfil de ser aspirantes desde el día 1, porque si el día 1 de la Libertadores decimos un top 3 de ganadores, le metemos a estos dos, es decir, en ese sentido no se está sorprendiendo nada. Me gustó lo que dijo Felipe Luis al final del partido, cuando le preguntaron ¿por qué están siempre los equipos brasileños ahora llegando a la final de la Libertadores y están aquí de dictadores? Y dijo, porque tenemos más dinero que nadie. O sea, no lo vamos a esconder. No se escondió, no quiso ignorar la realidad, dijo, tenemos más millones que nadie, tenemos una inversión tremenda detrás, masa social increíble, y tenemos jugadores
que han dicho que no a seguir en Europa, porque aquí ahora mismo vienen a una ciudad como Río, vienen a un equipo gigantesco como Flamengo y aspiramos a poder ganar todo. Pues algo igual, similar, pero en Sao Paulo le sucede a Palmeiras. En el caso de Flamengo esta semana me llama la atención porque se quedó con uno menos por expulsión de Plata y aún así el equipo Felipe Luis se metió muy atrás y aguantó. Ni la expulsión era, por cierto, y que aguantara yo no lo imaginaba, porque Racing para mí mereció más. De hecho, en la eliminatoria, para mí, ligeramente superior Racing incluso a Flamengo. Y en la otra, Liga Deportiva Universitaria de Quito, es increíble que con un 3-0 en el que le pudo meter 7, de verdad, a Palmeiras en Casablanca, en su estadio, no lo hizo, le dejó vivo, hizo un partidazo Villamil, por cierto, el boliviano, pero en la vuelta es que no, la vuelta se metió totalmente atrás. Le entró el temor desde el momento inicial, a los 2 minutos ya le habían disparado 3 veces y bueno, al final lo que representa este equipo que con Ferreira está trabajando a largo plazo, lleva 5 años ya y se conoce perfectamente esa tipología súper ofensiva por momentos, pues al final te mata, aunque es un equipo más resultadista que brillante, Palmeiras, así que yo creo que vamos a tener una final muy igualada, pero no sé si a la baja, porque cuando juegan equipos brasileños entre ellos, verdaderamente el nivel de disfrute es mínimo, de verdad lo digo. Yo dale, Aritz, dale. Digo que son los dos mejores equipos brasileños sin ninguna duda, lo vimos en el Mundial de Clubes. Y eso que Fluminense llegó más lejos que ellos, ¿no? Que también podría ser otra pata que pudiera estar aquí después de haber ganado el año pasado la Copa Libertadores, aunque no ha tenido una buena temporada, pero vamos, lo de Palmeiras yo lo podía vislumbrar porque, bueno, Liga de Quito gana allí 3-0 por esa altitud de Quito, ¿no? Siempre ese condicionante de jugar en la altura que condenó a Palmeiras, pero es mucho mejor equipo y lo pasa por encima literalmente en la vuelta y sí que estuvo mucho más igualada esa semifinal entre Racing y Flamengo. Me alegro por Felipe Luis, que creo que es un técnico que tiene mucho potencial. Ha ganado ya 6 títulos con Flamengo, 2 de ellos con el sub-20, pero fueron la Copa Libertadores precisamente y yo creo que está en disposición de poder dar el salto a Europa y ya veremos si en algún momento incluso a la Liga Española y a Madrid, a un club en concreto, si es que en algún momento hay relevo en el banquillo. Y luego lo de Abel Ferreira, pues estamos hablando de técnico histórico de Palmeiras, como lo fue, por ejemplo, Jorge Jesús cuando llegó allí. Los técnicos portugueses, cuando llegó Jorge Jesús a Flamengo, no estaban tan en boga. Creo que más todavía, Aritz, más todavía. Sí, por eso iba a decir, ¿no? Que fue el primero, digamos, que derriba ese mito de entrenador extranjero, en este caso portugués, que conquista la Copa Libertadores y triunfa en Sudamérica, y Abel Ferreira, que venía con mucho menos cartel que él, porque era un técnico pues de menor rango en Portugal, le ha superado, le ha pasado por la derecha y puede ganar otra Copa Libertadores y lleva un montón de títulos con Palmeiras. Creo que no llega a la final Pedro, el delantero brasileño, por una fractura en el antebrazo. A mí es un delantero que me gusta mucho, me vais a decir que es muy díscolo, que a la mínima que es suplente se queja y demás. A mí es un delantero que me encanta, de hecho me gustaría verlo en el Mundial, está complicado, pero es bastante sintomático de todo lo que decíais, que Georgian de Arrascaeta no haya jugado nunca en Europa. O sea, sí, lleva 14 goles y 10 asistencias. Por eso digo, buenísimo. O sea, es que es MVP absoluto en la versatilidad. Claro, y absoluta leyenda de Flamengo ya. Pero por eso digo, o sea, es un futbolista tan bueno que con 31 años que no haya probado nunca jugar en Europa, es obviamente porque está en Flamengo, que es un clubazo que opta a ganarlo todo cada temporada en Brasil y en Sudamérica. Y también porque alguien le está pagando un sueldo que si viniera la señora Premier League, si viniera la señora Liga Francesa, pues claro, él se podría ir, pero es que ya está a gusto en el sitio en el que está y le pagan una pasta. O sea, es que es tan fácil como eso y me parece que es un caso muy sintomático de lo que nos hace disfrutar también la Copa Libertadores. Disfrutaremos muchísimo de esa final entre Flamengo y Palmeiras, como he disfrutado yo de esta charla, como siempre, con dos cracks, con Aritz y con David. Como siempre, agradecido, chicos. Un abrazo y a disfrutar de la Champions y de todo el fútbol. Hasta la próxima. Cuidarse y a disfrutarle. Un abrazo, chicos. Chao.
Le echamos también un vistazo a la UEFA Europa League, que está absolutamente loca. Nos hemos vuelto locos en las 3 primeras jornadas de la segunda competición en importancia en Europa por los resultados que está viendo. El Midtjylland y el Braga están liderando, con el Olympique de Lyon también tercero. Son los únicos 3 equipos que han sacado 9 puntos. Hay mucho que comentar esta semana porque nos viene una gran jornada, una jornada muy chula. Como siempre, con Fernando Rodríguez. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Pues bien, con muchas ganas de Europa League también, porque viene una semanita muy chula y, como te decía, o sea, tú te pones a mirar el top 8 y no te voy a decir que no hay ningún equipo que pudiera esperar que estuviera a estas alturas, pero prácticamente, o sea, el top 8 ahora mismo es Midtjylland, Braga, Olympique de Lyon, Dinamo de Zagreb, Victoria Pilsen, Friburgo, Ferencváros y Brann, imagínate. Es que en una competición en la que están Aston Villa, Nottingham Forest, Betis, Celta, Porto, Bolonia, Roma, Lille, Stuttgart, que sean esos 8 equipos los que están ahora mismo en las plazas que dan el pase directo en esta fase liga, es un sorpresón mayúsculo. Y luego lo destacabas tú ahora mismo, que los 3 invictos sean Midtjylland, Braga y Olympique de Lyon, es una cosa que, no creo que prácticamente nadie en las quinielas que se hacen antes de comenzar las competiciones, creo que daría a estos 3 equipos como los tres más destacados. Me parece además muy llamativo porque es que cada equipo tiene una peculiaridad, que por ejemplo, si nos fijamos un poco en el inicio del Midtjylland, es un equipo que ha marcado 8 goles en 3 partidos, que apenas ha concedido 2. Es cierto que las 2 de las victorias son contra Sturm Graz y Maccabi Tel Aviv, que a priori puede ser que tú te lleves los 3 puntos, pero es que además ganó en el City Ground. Es cierto que fue antes del relevo en el banquillo, antes de la llegada de Sean Dyche, y que el Forest está un poco como está esta temporada, pero hay que ir allí, hay que ganar el partido frente a un equipo de la Premier, que eso nunca es sencillo. Y ya el año pasado fue un futbolista del que hablamos mucho, pero está dando un gran nivel Franculino, el delantero del Midtjylland. Creo, te hablo de memoria, que son 15-16 goles los que lleva en todas las competiciones, con 3 asistencias, pero además lo destacabas con Miguel Ruiz en el 11 de sub-21 del mes de octubre. Cuando hablabais de Ousmane Diao, que por cierto está haciendo una temporada muy buena, un central rapidísimo, muy ganador de duelos, pero es que además creo que es muy bueno en el juego aéreo, y creo que este juego aéreo es un arma muy importante de este Midtjylland. Tiene un buen lanzador como Ersim Sir, y creo que se está haciendo muy fuerte el Midtjylland, y creo que es cierto que son 3 jornadas las que van, quedan otras 5 de fase liga, pero va a ser complicado bajarlo de ahí. Tiene una buena prueba esta semana, este jueves, el Midtjylland, que se enfrenta al Celtic, y veremos cómo le va, pero me pasa lo mismo con el Sporting de Braga. Me es muy llamativo los 9 puntos, porque es precisamente todo lo contrario. Es que el equipo de Carlos Vicens se ha enfrentado a Feyenoord, Estrella Roja, en casa, los 2 a los que ha ganado, pero también ganó un partido muy peleado y muy competido en Celtic Park. Es cierto que en la liga portuguesa le está costando un pelín más. Creo que va mejorando sensaciones poco a poco, está acercándose o intentándolo a los puestos que dan acceso a Europa, pero es que igual hay futbolistas como Ricardo Horta, que para mí es el mejor futbolista que tiene ahora mismo en la plantilla Vicens, pero hay otros como Rodrigo Salazar, el propio Fran Navarro, que está haciendo muchos goles, el delantero español, y creo que poco a poco va entrando también Pau Víctor. Su fichaje levantó mucha expectación, fichaje más caro de la historia del Braga este verano. Creo que esa presión de los 12 kilos que se pagaron por él le ha minado un poco a Pau Víctor a la hora de entrar. Es cierto que empezó, vio portería y demás, pero ha ido desapareciendo un poquito gradualmente. Ahora parece que va volviendo a entrar en los 11, pero el arranque del Braga en esta Europa League es también fantástico. No sé si lo viste el otro día, perdona, Fer, ¿sí? dio una asistencia de espuela, Pau Víctor, impresionante. O sea, un pase digno de Guti. No acaba un gol suyo, que al final le van a pedir goles porque es delantero, pero es un jugador que entiende el juego, y yo estoy convencido que va a acabar dando buenas cifras. No es un mega goleador, nunca lo va a ser, creo,
pero va a ser titular indiscutible, creo, cuando acabe la temporada en este Braga, que por cierto, está ahora mismo, cuando estamos hablando de esto, está jugando contra el Porto, están empatando a 1, empezaron perdiendo con gol de Rodrigo Mora y ha marcado Víctor Gómez, el ex lateral del Español, y ahora mismo el Braga empatando 1 contra el Porto. Perdona que te corté. Nada, sí, estoy muy de acuerdo contigo en que creo que Pau Víctor, a poco que recupere un poco lo que le vimos aquí en el Barça, va a ser un futbolista muy importante, ya no solo por goles, sino tú lo comentabas ahora, creo que tiene incluso capacidad de dar un último pase, es un jugador que se asocia bien, que entiende bien el juego, y creo que va a ser muy importante también en los planes de Carlos Vicens, y también me sorprende mucho, y es cierto que el Olympique de Lyon es un equipo que tiene, pues eso, otro pedigrí ya a nivel europeo si lo comparamos con el Braga y con el Midtjylland, pero este 9 del Lyon también me parece muy inesperado. Hablaremos un pelín más del Lyon más a fondo más adelante cuando analicemos, porque es rival del Betis, pero es cierto que tras un verano muy movido en lo institucional, en el que ha perdido jugadores buenísimos, hemos visto a Cherki, lo estamos viendo con el Manchester City, que está siendo determinante, con grandes asistencias, por ejemplo este fin de semana Haaland, ha perdido a un delantero como Mika Utache, que en el Villarreal está haciendo una temporada muy buena, pero es que lejos de que toda esta convulsión a nivel institucional de perder jugadores le haya pasado factura, a mí me parece que es que ha subido sus prestaciones el equipo de Fonseca esta temporada. Ya lo hemos comentado aquí, que es un equipo que es muy rocoso. Creo que vamos a llamar triángulo que forman Grave en portería y la pareja de centrales le da una solidez al equipo que, bueno, es un equipo que ahora, repasando un poco sus resultados, todavía no ha encajado ningún gol en esta Europa League, y creo que pese a haber perdido jugadores más contrastados, como los que hemos dicho, como Cherki, por ejemplo, con Morton, con Moreira, con Pavel Sul, creo que ha encontrado ahí unos recambios de garantías el Lyon, y para mí es una sorpresa enorme que esté tan arriba, porque es que si coges la clasificación y la empiezas a mirar hacia abajo, te encuentras que el Stuttgart está en 29ª posición, el Feyenoord en 25ª, la Roma 23ª. Es cierto lo que te comentaba, quedan 5 partidos de la fase liga y esto puede cambiar mucho, pero el arranque de estos 3 equipos y bueno, de los otros 5 que completan el top 8, creo que obliga y mucho a los, digamos, favoritos a empezar a ganar y a evitar rotaciones, cambios masivos pensando en Liga, en esta Europa League, porque va a ser muy complicado que un equipo como el Stuttgart, por ejemplo, estando en 29ª posición y con los problemas que está teniendo, acabe dentro del top 8, y es un club al que todos le dábamos ahí dentro antes de empezar. Sí, a ponerse las pilas equipos como Aston Villa, que está con 6 puntos, no está mal, pero podría ser obviamente mejor. Equipos como el Porto, que también está con 6, el Betis ha sumado 5 puntos, del Forest esperábamos más, está encalladito ahí con 4 puntos, obviamente la Roma tan solo 3 puntos, el Feyenoord 3 puntos, hay varios grandes que se tienen que empezar a poner las pilas. Ya que me estabas hablando de el Olympique de Lyon, aunque es el último partido que juegan los españoles, porque es este próximo jueves, pero a las 9 de la noche, también llega bien el Betis, después de, lo comentábamos antes con David, un 3-0, y además tiene bajas importantes, lo decías, me está gustando mucho Tyler Morton ahí en ese centro del campo, pero llega con las bajas, al menos están tocados, vamos a ver si llegan, pero a priori Nuamá y Fofana arriba no van a llegar al partido, un equipo al que ya le sacaron muchos jugadores en verano. Mira, me da por decir que por todo lo que estamos diciendo, jugando en casa y demás, veo al Betis favorito, ¿eh? Sí, yo también creo al Betis favorito, también en parte por lo que comentabas tú ahora mismo, por la necesidad con la que llega. Es cierto que no ha perdido el Betis en Europa League, pero son 5 puntos de 9, y creo que tener un rival del top 8 ahora y en el Estadio de la Cartuja, recibiéndolo como local, casi que te obliga, ¿no?, a recortar ahí a la cabeza 3 puntos para evitarte. Creo que el Betis tiene plantilla, lo hemos comentado también varias veces, creo que el Betis de medio campo hacia adelante probablemente tenga una de las 3-4 mejores quizá plantillas de esta Europa League, al menos así lo veo yo. Creo que hay pocos futbolistas como Isco cuando vuelva, como Lo Celso, me está gustando mucho Anthony, creo que es un futbolista totalmente resucitado, es que renacido respecto a lo que vimos en Manchester, pero
No termino de fiarme mucho, Bruno, porque por lo que te comentaba antes, creo que este Olympique de Lyon es muy rocoso y además de estar invicto, creo que se ha acostumbrado incluso a competir por todo también en Francia. Está metido ahora mismo en la lucha por el liderato con PSG, con Olympique de Marsella, con Mónaco, también se ha colado por ahí el Estrasburgo. Están en 4 puntos, creo, del primero al quinto en la Liga, que es una pasada cómo está de competida la Liga en Francia. Ha vuelto Fonseca el gen competitivo a este Lyon. Evidentemente todos tenemos en la cabeza, ¿no?, a este Olympique de Lyon mítico que se enfrentaba al Real Madrid en Champions. No es eso, evidentemente, no creo que sea un equipo tan formado y tan fuerte, pero creo que aunque en lo institucional han estado muy tocados este verano, creo, o al menos tengo la sensación, viendo sobre todo el plan de partido, que han acertado mucho con los fichajes este verano, porque Grave en portería le está dando muchísimos puntos. Ya has comentado tú el nivel que está dando Morton, que ha salido del Liverpool y creo que está devolviendo la confianza que ha depositado en él el Lyon. A mí Pavel Sulk, que ya el año pasado me gustó mucho con el Victoria Pilsen en Europa League, me parece un jugador que incluso lo ha colocado de delantero incluso en varios partidos. A mí también me está gustando arriba en los minutos que tiene Satriano, creo que va de menos a más el ex del Lens, y luego tiene futbolistas como Hateboer, como Tagliafico, Tolisso, que creo que le imprimen un poco de experiencia y de carácter, y creo que es una mezcla que hace que sea un equipo que es muy difícil de ganarle. Es cierto que sobre todo a mí la baja de Fofana me parece que es clave, porque creo que es el futbolista con más talento que tienen en la plantilla, pero le está entrando precisamente por esa zona Moreira ahora, que es otro jugador que ha llegado este verano y que está dándole un nivel brutal. Evidentemente veo al Betis superior, pero veo como un equipo sobre todo jugando en casa, que puede ganar el partido, pero creo que es uno de los más atractivos de esta jornada. Y quiero comentar, aunque sea muy rápido, Bruno, que ha sonado con mucha fuerza el nombre de Endrick esta semana para reforzar la delantera del Olympique de Lyon. Y bueno, es cierto que justo te acabo de decir que a mí Satriano igual me llena más el ojo incluso que a Fonseca, incluso cuando juega Sulk ahí creo que le da algo diferente, pero creo que, bueno, si consigue añadir a Endrick en este mercado de fichajes de invierno, que encima podría jugar Europa League, a mí me encaja bastante el brasileño en el fútbol que hace el Olympique de Lyon. Eso será a las 9 de la noche. A las 6:45 Dinamo de Zagreb-Celta, un Dinamo de Zagreb que no pintaba demasiado bien en verano, con salidas como las de Baturina, la de Sučić, con destino al Inter de Milán. Ganaron más de 30 millones de euros entre esas dos traspasos. Bruno Petkovic, que bueno, ya es veterano, pero que se ha hinchado a marcar goles. No han fichado mal. Es un equipo con bastantes españoles, que si Gonzalo Villar, Sergi Domínguez, el excentral del Barça, está siendo titular indiscutible. Está Raúl Torrente también, pero lesionado. El equipo está segundo en la clasificación ahora mismo en Croacia. Insisto, que a un punto del Hajduk Split. No voy a decir ni tan mal. El Dinamo de Zagreb tiene que aspirar siempre a ser el mejor, pero mira, está funcionando en Europa League y está segundo en Croacia en una temporada que pintaba bastante chunga. Sí, es que además hablábamos antes de las 3 sorpresas, ¿no?, de los 3 invictos que hay en esta Europa League. A mí que el Dinamo de Zagreb con 7 de 9 sea otro de estos equipos punteros ahora mismo es cuarto en la competición, me parece también un resultado totalmente inesperado. Viene de ganarle este fin de semana al Rijeka, y fíjate, Bruno, no creo yo que vaya a ser tan fácil para el Celta la visita al Maksimir, porque pese a lo que tú comentabas, a la desbandada de este verano, sobre todo las bajas de Baturina y Sušić, a mí me parecen muy importantes. Evidentemente creo que el Dinamo de Zagreb también sabe que tal y como está el fútbol ahora, pues son futbolistas que van a salir, pero creo que han conformado, pues tiene un doble pivote muy sólido ahí con Benacer y Ljubicic. Creo que tiene futbolistas jóvenes como Lisica, como bueno, Cardoso Varela está empezando a entrar ahora, le está costando al portugués, es cierto que es muy joven, marcó en Europa League, tiene 17 años. Sí. Eso es, son 17 añitos, le está costando entrar, pero creo que es un futbolista que a poco que salga con un hueco le puede dar muchísimas cosas. También tiene una pareja de delanteros como Bello y como Kulenovic que están viendo portería, y creo que, bueno, pues ir siempre ahí ir a Croacia a jugarte
a jugarte un partido contra un equipo además que viene en dinámica de pues ganadora, que está compitiendo bien tanto en su liga como en Europa, que creo que confían mucho en su plan y en su manera de jugar. Y además tampoco he visto, pese a que este fin de semana el Celta ha ganado, es cierto que le ha ganado al Levante con una expulsión muy tempranera de Unai Vencedor. Creo que ha ganado más por al Celta, que es cierto que quizá llega a nivel de resultados en el mejor momento de toda la temporada. Era el equipo del 1-1, que no sé si eran 6 o 7 empates a 1 los que llevaba el equipo de Giraldez esta temporada, y creo que viene ahora de sumar 2 victorias consecutivas en casa, que en Europa League también está ganando partidos. Pero creo que pese a esa inercia no se lo va a poner nada fácil en el Maksimir este Dinamo de Zagreb, sobre todo porque me parece que llega también con opciones de si es capaz de ganar este partido en casa, y por qué no decirlo, opciones de top 8, un equipo Dinamo de Zagreb con el que nadie contaba. Vamos a ver qué es lo que pasa. La jornada completa es a las 6:45 el Basilea FHSB, se juega también el Midtjylland Celtic, Utrecht Porto, Estrella Roja Lille, Dinamo de Zagreb Celta, Malmo Panathinaikos, Niza Friburgo, Salzburgo Go Ahead Eagles y Sturm Graz Nottingham Forest. Y para el turno de las 9 de la noche, Aston Villa Maccabi Tel Aviv, Bolonia Brann, Ferencváros Ludogorets. En Grecia se va a jugar el PAOK Young Boys. Buen partido ese porque los dos necesitan puntos como el comer. El Rangers en Roma, Betis Olympique de Lyon, como hemos dicho, el Braga Genk. Ojo a este partidazo, están los dos con 3 puntos, es decir, necesitados. Ojo al Stuttgart Feyenoord y también el Victoria Pilsen Fenerbahce. Me quedo sin tiempo. Fer, la semana que viene más. Un abrazo, gracias. Chao, Bruno. Y también el jueves tenemos gran jornada de UEFA Conference League. Siempre nos trae historias este año de esa tercera competición en importancia en Europa. Mauro Jiménez, nuestro compañero en la redacción de Madrid, que ya nos escucha. Hola, Mauro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, con muchas ganas también de Conference League. De hecho, comento un partido esta semana de la competición, ya te contaré luego hacemos el repaso. Pero nos traes una gran historia porque hay un equipo de un país en concreto que ha logrado la primera victoria de un equipo de ese país, de esa nacionalidad, en Europa, que es algo histórico. Eso es, y además lo ha hecho de la mano de un técnico español. Es el caso del Lincoln Red Imps, que es un equipo de Gibraltar que es dirigido por Juan José Bezares, un exfutbolista y ahora entrenador, que exactamente ha conseguido ese gran logro. Así que, bueno, haciendo historia nuestro gran compañero, que, bueno, hemos podido hablar con él, hemos tenido la posibilidad de hablar con él, de hacerle una entrevista, y la verdad que ha sido muy interesante, la verdad, porque hemos repasado un poco de todo, sobre todo esa gran historia con el Lincoln Red Imps, porque al fin y al cabo está haciendo algo histórico. Y yo he querido también preguntarle un poco acerca de los objetivos del club, una vez se han impuesto, de todo un poquito. Así que vamos a ir repasando un poco, si ves bien, Bruno. Y nada, yo sobre todo cuando he hablado con él, me ha llamado mucho la atención la mentalidad que tiene, porque bueno, al fin y al cabo diriges un equipo como el Lincoln Red Imps, que sí es verdad que dentro de Gibraltar es de los más grandes, ahora mismo son terceros en la liga, pero sí es verdad que tienen 3 partidos menos respecto a sus perseguidores y 5 puntos de diferencia. Así que, bueno, de hecho el año pasado ganaron la Liga, es un equipo puntero a nivel nacional, pero a nivel europeo es, como ya has dicho, fácil de reconocer que para los equipos de Gibraltar ha sido muy complicado incluso conseguir una victoria. Entonces, la mentalidad que ha impuesto Juan José Bezares es una mentalidad fuerte, una mentalidad de equipo grande, de competir, y esto nos comentaba ante los micrófonos. Pienso que lo principal es la mentalidad, ¿no? La mayoría de los equipos de Gibraltar, cada vez que han competido en estas competiciones, pues han tenido un poquito la idea de a ver cuántos goles nos van a meter o lo menos posible. Y bueno, yo desde que empezamos el 3 de junio en las competiciones europeas, con una previa de Champions contra el Vikingur, que ganamos allí y aquí, pues la mentalidad era de si hay que morir, como se dice, que se muera de pie, ¿no? Vamos a seguir con esa misma mentalidad, sabemos de que es complicado, ahora viene el campeón croata, el Rijeka, pero hay que encararlo así, es que no se puede encarar de otra forma. Al final juegas una competición como la Conference League, muy complicada, y nosotros no vamos
no vamos a mirar presupuesto, etcétera. Nosotros nos ha tocado jugarla por ser campeón de Gibraltar, somos un campeón y no vamos a poner ninguna excusa. Fíjate, Bruno, Sí. que esa última frase yo creo que es un poco significativo de lo que es la mentalidad que ha impuesto Juan José Bezares en su equipo, de que son un campeón. Al fin y al cabo es tal cual, son el campeón de Gibraltar y, como ha dicho ya, no han venido a pasearse en la Conference League. Básicamente, Mauro, lo de que no nos goleen ya está bien, eso con el bicho Bezares se ha acabado. Exactamente. Ya esas tonterías se acabaron y se ha puesto serio y quiere competir. Yo creo que esa es la mentalidad que ha impuesto y en gran parte este club ha conseguido el logro que ha conseguido a nivel histórico por esta mentalidad que ha impuesto Juan José Bezares, porque desde luego que puedes tener la calidad técnica, puedes tener el físico, pero si tú entras al campo con esa mentalidad de a ver cuántos encajamos, es muy diferente a vamos a competir el partido porque hay posibilidades de hacerlo. Entonces, es una de las grandes cosas que me llama la atención cuando hemos podido hablar con él y yo, claro, ya adentrándonos un poco en este logro, la victoria conseguida ante el Lech Poznan, que fue con un 2-1, además fue con cierta épica porque empezaron ganando, luego les empataron ya en el minuto 77 y ahí ya parecía que la cosa se podía ir ya a un empate a 1, otra forma, ¿no?, de verlo, pero Juan José Bezares me contaba que él quiso intentar ir más allá, ser ofensivo, que él intenta siempre con ese fútbol ofensivo buscar la victoria y en el minuto 88 la consigue con un gol de Rutjens y, hombre, lógicamente ya te puedes imaginar la fiesta en el estadio, el equipo, y yo le preguntaba sobre la celebración, pero ahí vas a ver algo que te va a llamar la atención. Fue muy bonito porque sabían que había hecho historia, ¿vale? Hay una foto por ahí con el marcador en el fondo, que eso va a quedar para el recuerdo del Lincoln, pero en ese mismo momento somos conscientes que al ganar ese partido nos da opciones reales para seguir soñando. Sabemos que quedan 4 partidos con equipos profesionales, con equipos que son bastante difícil de batir, pero al final te ves con 3 puntos y dices, bueno, ¿y por qué no? Podemos llegar a 7 o a 6, ¿no? Y poder conseguir esa clasificación para la siguiente ronda, ¿no? Bueno, así lo vamos a encajar. Desde que llevo aquí, mis jugadores pasan la línea de fuera hacia adentro con la mentalidad de ganar todos los partidos posibles y lo vamos a encarar así hasta el final. Fíjate, Bruno, cómo vuelve a destacar esa importancia de la mentalidad, de ser fuertes, de ser un equipo que no se conforma, porque con 3 puntos, un equipo de Gibraltar, que ya hemos comentado que es la primera victoria en la historia, se podría incluso conformar. Ya has entrado en la historia, has entrado en los libros de la historia del fútbol y de alguna manera, pues bueno, tú ya te vas con una mentalidad y a lo mejor ya has hecho tu trabajo y no. Juan Bezares no quiere eso, quiere seguir para adelante, se ve con la oportunidad porque ya has sumado 3 puntos. Si es verdad que la primera jornada debutaron con goleada en contra, pero este primer partido en casa, victoria muy importante y es lo que quiere conseguir. Él quiere seguir adelante y, como ha dicho, pues intentar hacer una buena fase de clasificación, que con esos 6-7 puntos estamos viendo que en casos de la Conference League sí que se puede clasificar a esos puestos de playoff. Entonces es otra vez esa importancia de la mentalidad, de que sí, que había una celebración, pero él me decía que no es la misma celebración que cuando ganaron la Liga, por ejemplo, porque ahí ya tienes los deberes hechos, ya eres un equipo que has competido y lo has ganado. Aquí no está nada hecho y Juan quiere seguir adelante y llevar al equipo al siguiente nivel, hacer historia, pero a lo grande. Entonces, tenemos 4 partidos más de Conference League, que todo el mundo espera que sigamos haciendo éxito y que, bueno, que sabemos de que el fútbol es muy complicado, que nosotros somos un equipo con unos recursos mínimos, pero sí que es verdad que hemos puesto la primera piedra y que no vamos a cerrarnos el paso para nada, ¿no? Vamos a seguir teniendo el estilo que tenemos de un juego atrevido, de un juego de no meternos atrás, de jugar de tú a tú a los equipos. Nosotros pues ahora mismo lo que queremos es pasar, ¿no? Puede pasar, puede pensar mucha gente que es una locura, pero es que al final lo tienes que pensar, lo tienes que creer, si no nunca vas a llegar. La Conference League nosotros lo podemos haber encarrilado de una manera de zona de confort. Bueno, ya estamos aquí, vamos a esperar a ver lo que pasa o a ver cuántos goles nos meten. Lo hemos afrontado de la manera de que queremos competir y ganar, nos está yendo bien, quitando, bueno, el debut amargo
pasado en Bosnia, pero la mentalidad ganadora no nos la van a quitar. Nosotros ahora mismo queremos pasar a la siguiente fase. Perdona, Mauro, que te llevé por delante con el corte. Sí. Te dejaba una última reflexión interesante también, Bezares, ¿verdad? Exactamente, más claro el agua y es que es esa importancia de la mentalidad. Y luego, ya hablando con él un poco más de manera personal, bueno, pues investigando un poco sobre su figura, él debutó junto a Sergio Ramos y tiene una relación bastante personal con él. Yo le preguntaba si había vivido un mensaje de Ramos, porque había leído que había tenido una relación bastante cercana, y él me confirmaba que así fue. Tengo una relación con él muy buena, y él está siempre pendiente de mí como yo estoy pendiente de él, y no cabe duda que al final está pendiente y siempre hay un mensajito, ¿no? El último fue que, bueno, que a veces siguiéramos haciendo historia y algún día estuviéramos en Champions, en grupo, porque bueno, ya en Champions hemos jugado previa y hemos ganado una previa este año, pero y que nada, que él vendría encantado, ¿no? Al final siempre con su tono como de amistad que tiene conmigo. Y bueno, soñar es gratis, sabemos que es muy difícil. Historión el de Lincoln Red Teams y también el de esta historia que tiene Bezares con el gran Sergio Ramos. Eso es. Grande, Mauro, muchísimas gracias. Ha sido una historia chula, como siempre, las que nos traen la Conference League. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Para los que queráis seguir la jornada de UEFA Conference League, que tenemos un Mainz-Fiore, que es un partidazo, el jueves a las 6:45. Además, Sparta de Praga-Rakow, AEK Shamrock Rovers, AEK Larnaca, en este caso, Aberdeen, Noa Sigma Olomouc, a la misma hora un KuPS Slovan de Bratislava, Celje, el equipo de Albert Riera que se enfrenta, recibe al Legia, un Samsunspor Hamrun, se va a jugar también un Shakhtar Breidablik, y a partir ya del turno de las 9 de la noche, Hack en Estrasburgo, Crystal Palace AZ, que es un partidazo. Es no por nada, pero es el que me toca comentar. Me parece un partidazo para ser Conference Crystal Palace AZ. Dinamo de Kiev Zrinski, Lausanne Omonia de Nicosia, Skendija Jagiellonia, Lincoln, precisamente como decíamos, que juega contra el Rijeka, el Rayo recibe al Lech Poznan, hay un Shelburne Drita y un Rapid Universidad de Craiova. El Lech Poznan, el equipo que se enfrenta al Rayo, buen equipo que ahora mismo está, es verdad, quinto clasificado en la Liga de Polonia, no está siendo su mejor temporada, con jugadores españoles como Pedro Rodríguez en la plantilla. Y bueno, Michael Ishak, por ejemplo, seguramente es el que está haciendo mejor temporada. Estamos hablando de 7 goles, el capitán del equipo de 32 años, jugador sueco, delantero fornido, que está marcando goles esta temporada y con el que seguramente tendrá que andarse con ojo el Rayo Vallecano. Vamos con la actualidad, vamos a escuchar también lo que nos ha dejado grabado Paquillo Mariscal esta semana. Esta semana se nos ha ido larguísimo de tiempo el programa, pido disculpas, pido perdón, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante interesante y que tenemos excusa. La semana que viene prometo sacar tiempo para responder a las preguntas de esta semana y a las que dejéis también esta semana que viene. Ya sabéis que los podéis dejar, los comentarios, las preguntas, en @playfootball, en la red social X, en lo que antes era Twitter, @playfootball, o también en los comentarios de iVoox. Pido perdón porque, insisto, esta semana no hemos podido, no hemos tenido tiempo, para contestar a todo lo que ibais dejando. Ha habido cosas interesantes este fin de semana. Ha vuelto a ganar el Arsenal, el City con otro doblete de Haaland se pone segundo en Liga Inglesa. Ganó el Paris Saint-Germain con un gol de Gonzalo Ramos en la última jugada del partido en Liga Francesa. Y cómo se ha apretado la Liga Italiana, con el empate a 0 entre Nápoles y Como. Ganó el Milan, no sé si lo mereció, pero ganó con un penalti parado por Mañán. Milan 1, Roma 0. Y están los 4 primeros clasificados con el Nápoles con un punto más que Inter, Milan y Roma. Está la cosa divertidísima. Y precisamente de Italia nos ha dejado el comentario hoy Paquillo Mariscal sobre la Juventus, que estrena técnico. Luciano
Spalletti y su nueva Juventus. Spalletti con la Juventus, una Juventus que necesitaba energía desde el banquillo, necesitaba cosas nuevas desde la pizarra. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, debut de Luciano Spalletti con la Juventus, una Juventus que necesitaba energía desde el banquillo, necesitaba cosas nuevas desde la pizarra. Y bueno, hay 4 o 5 detallitos que más allá de la victoria frente a Cremonese, creo que ha dejado este debut del técnico que para empezar diría, para mí, que es una gran elección teniendo en cuenta los técnicos que había libres. Bueno, manteniendo un sistema similar al de Igor Tudor, con una línea de 3 atrás, 2 mediocentros en diferentes alturas, 2 carrileros, 2 mediapuntas abiertos a los costados en muchas ocasiones, o sea, 2 más extremos que mediapunta, y un 9 con Blažević, pues mantuvo quizá el dibujo, pero sí es verdad que es un poco híbrido porque mutaba dependiendo de las fases con balón o sin balón, dependiendo de las circunstancias también adaptándose un poco al rival, a una línea de 4 atrás. Y los detalles más importantes tácticos, pues para empezar, la inclusión de Koopmeiners como central en línea de 3, abierto en izquierda, también mutando un poquito a lateral izquierdo dependiendo de la situación del juego, como comentaba antes. Un rol que no le es extraño al propio Koopmeiners neerlandés, porque ya en su día en el AZ destacó mucho jugando ahí. También es verdad que con las libertades y vicisitudes que tiene la Eredivisie, que muchos jugadores como Frenkie de Jong empiezan jugando como falsos líberos, como centrales, pero con prácticamente todo el partido actuando de medio centro, organizando el juego. Pero la verdad que creo que para la situación, el momento, el estado de forma en el que se encuentra la carrera de Koopmeiners, que no ha dado todo lo mejor de sí desde que fichó del Atalanta por la Juve, creo que sin tener que brillar tanto en el último pase en campo contrario, sin tener que jugar en zonas ofensivas, puede empezar ahí a ir destacando por su gran salida de balón, por esas conducciones rompiendo líneas y porque es un jugador con mucha experiencia, mucho temple para ordenar al equipo en las fases esas con balón, como parece ser todavía temprano que Spalletti quiere. Más cosas, más novedades, pues el tema de Kostic y Openda, la introducción de 2 jugadores que venían siendo defenestrados por parte de Tudor. El tema de Kostic es que mejora ostensiblemente, un salto cualitativo bajo mi punto de vista, el carril izquierdo, tanto si va a mantener una línea de 3 con carrileros como si tiene que jugar directamente pinchado en campo contrario como extremo o falso lateral. No se le ha notado la inactividad al serbio, porque es verdad que no ha jugado prácticamente nada las 2 últimas temporadas. Y más allá del gol, tuvo mucha presencia en campo rival, siendo siempre un apoyo, un pase libre, intentando percutir mucho, muy abierto en izquierda, dándole esa libertad a Openda, que era normalmente el mediapunta que caía a ese costado, y un jugador que yo creo que tiene que decir cosas y que creo que Spalletti va a apostar por él en esa banda zurda. Y luego el tema de Openda, bueno, vamos ahora a descubrir que en el Leipzig fue uno de los mejores jugadores de la Bundesliga, y teniendo en cuenta la Yildiz dependencia, que es verdad que en este partido no ha podido contar con el turco Spalletti, para ser creativos, para tener verticalidad, para hacer cosas diferentes en 3/4 de campo, yo creo que Openda es un grandísimo complemento para cuando esté el propio Yildiz y para Blažević. Y por último, McKennie, el estadounidense, en la última línea, es verdad que es muy versátil, que ha sido utilizado las 2 últimas temporadas en Turín, de carrilero por ambos costados, de extremo, de medio centro, de interior. Yo creo que en esa media punta, ayudando sobre todo en el juego sin balón para presionar, porque es muy intenso, muy enérgico, para formar una doble punta con Blažević presionando la salida de balón del rival, puede funcionar muy bien. Además es un jugador que elige muy bien cuando llegar al área, que para los rivales, para los centrales rivales, es una marca un poco complicada de coger, ¿no? Porque se mueve muy bien. Y a grandes rasgos, bueno, pues esos eran los detalles tácticos que quería comentarte de esta nueva Juventus de Spalletti. Vamos a ver qué sucede la próxima semana. Un abrazo enorme, crack. Chao, chao. Otro abrazo para el gran Paquillo Mariscal. Veremos si tiene continuidad esa mejoría de la Juventus. Nosotros lo dejamos aquí. Más Play Fútbol la semana que viene. Será ya previa otra vez de selecciones. Mucho que hablar, mucho que comentar, como siempre, en Play Fútbol. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.